Buenos días, vamos a dar inicio con el seminario para el día de hoy. Soy Juan Camilo Domínguez, asociado senior del equipo de investigaciones económicas. Como vamos a organizar este seminario es, primero les voy a dar una presentación de nuestro portafolio para este mes y al final de la sesión dejamos un espacio para las preguntas que estén en el chat. Para comenzar con el mes, hemos tenido un muy buen arranque de año en el mercado de renta variable y de hecho a estos niveles ya el Colcap, de acuerdo a nuestros estimados, tiene un espacio de valoración bastante acotado que está más o menos entre un 5 y un 6%. Solo para comprobar, ¿me están escuchando bien? ¿Alguien podría contestarme? Perfecto. Básicamente lo que hemos observado en lo que va de este año, después de una fuerte caída en noviembre, que de hecho nos hizo volvernos un poco más positivos en comparación, por ejemplo, con Perú y Chile, el mercado desde noviembre ha rebotado y acumula unas ganancias bastante fuertes al mes de febrero, pero creemos que este movimiento positivo ya debería estar perdiendo un poco de inercia y estamos un poco más moderados en nuestra estimación para marzo. De hecho, en comparación con Chile y Perú, tenemos hoy una recomendación un poco más negativa en Colombia y una recomendación ligeramente más positiva en Perú, que ha tenido un inicio de año bastante bueno, sobre todo en el frente macroeconómico, que no es el caso desafortunadamente de Colombia. Sí tuvimos una ligera sorpresa positiva en el crecimiento económico del cuarto trimestre, pero indicadores más líderes de la economía nos preocupan un poco, tal como es la confianza del consumidor, que salió bastante negativa en el mes de enero y se repitió en febrero, y también, bueno, balanza comercial, con unas exportaciones cayendo de una manera muy fuerte. Eh, el tema de inflación bastante alto, ruidos sobre posibles suspensiones en energía eléctrica, es decir, tenemos un ambiente macro que se mantiene difícil. Claramente el precio del petróleo ha rebotado desde niveles mucho más bajos, pero sigue estando en el rango de los 35-40 dólares, que está lejos de los 50 dólares que tenemos nosotros para final de año. Entonces ahí todavía tenemos riesgos a la baja y preferimos ser un poco más conservadores en nuestra posición en Colombia. ¿Qué seguimos recomendando? Seguimos recomendando exposiciones al sector de construcción, que es un sector en el que todavía vemos potencial, y seguimos en compañías que no tengan mucha deuda, o que tengan de pronto una exposición neta positiva a la depreciación y que tengan unos múltiplos de valoración que sean atractivos. Simplemente para resumirles qué hicimos en el mes pasado versus este mes. En el mes pasado nos fue bastante bien en el portafolio, de hecho generamos 357 básicos más de retorno que el índice Colcap, y el principal motivo detrás de ese mejor comportamiento de nuestro portafolio recomendado versus el Colcap fue que teníamos una exposición bastante puntual en Canacol, que nos dio bastante bien. De hecho, desde Canacol pues ha tenido un comportamiento bastante bueno, ha subido 35%, y por esa razón también este mes decidimos tomar la utilidad que se generó en Canacol y decidimos sacar a Canacol de nuestro portafolio de 5 acciones. Adicionalmente, porque pues hemos tenido información de que el tema de OE3, que al principio fue muy positivo, sigue siendo positivo, pero a una menor escala, entonces también decidimos bajar un poco la recomendación en Canacol. La otra acción que sacamos de nuestro portafolio de 5 fue Corfi Colombiana. Es una compañía que nos sigue gustando mucho desde el punto de vista fundamental, y ahora podemos hablar un poco más al respecto, pero creemos que en este mes en particular, teniendo en cuenta las tendencias de la moneda, de pronto Cemex Latam Holdings puede ser una mejor opción, y decidimos también tácticamente acercarnos más a CLH, que es otra compañía que a nivel fundamental también nos parece bastante interesante. Básicamente es una cementera, que es un sector que nos parece bastante bueno,
pero que transa unos múltiplos supremamente mejores que los que está transando hoy Cementos Argos, que es el comparable más cercano que tenemos a CLH. Las otras compañías que tenemos entonces en nuestro portafolio, tenemos Cementos Argos. Los resultados del cuarto trimestre de Cementos Argos estuvieron muy por encima de nuestros estimados y creemos que el precio aún ofrece algo de descuento versus los fundamentales. La dinámica sigue positiva, soportada en parte por Estados Unidos, donde hemos visto una recuperación muy fuerte de la seccional de Estados Unidos, en parte por recuperación de la economía y en parte también por la misma depreciación del peso. Mientras que se han visto aumentos en la cuota de mercado de la compañía en Colombia. De hecho, los despachos de cemento en Colombia para Semargos aumentaron 9% para Semargos versus una cifra para el mercado colombiano como un todo, un 7%. Es decir, Semargos sigue creciendo más que lo que está creciendo todo el sector en Colombia. También recordarles que la compañía ha firmado acuerdos de oferta, de proveer material de construcción para 3 proyectos de las concesiones de 4G, y esto debería soportar las cifras financieras, especialmente en el segundo semestre del año. Hay una pregunta y de una vez la respondo. Estas recomendaciones que tenemos nosotros son a un mes. Nosotros hacemos una revisión de nuestro portafolio mensual. Tenemos unos top picks de largo plazo, que son las compañías que consideramos serán atractivas a un plazo más largo. Y de hecho, Semargos, siguiendo con el tema, es una de esas compañías que estamos recomendando tanto en el corto como en el largo plazo. La segunda compañía de nuestro portafolio es Davivienda. Seguimos moderados, pero moderadamente positivos en la vivienda, en el sentido en que claramente el sector bancario va a tener bastantes riesgos en contra este año. Viendo los resultados de Bancolombia, que es hasta ahora el único banco que ha reportado resultados consolidados, hemos visto un fuerte aumento en el costo del crédito, que es básicamente el gasto en provisiones que están haciendo los bancos. No hemos visto, discúlpenme, no hemos visto un aumento todavía muy fuerte en el gasto en provisiones, y el riesgo que consideramos es que en el 2016 deberíamos ver un gasto fuerte. Simplemente el dato de desempleo de enero, como para ponerlos en contexto, sorprendió al mercado, y creemos que por ahí van a haber algunos clientes de los bancos que van a tener problemas en sus pagos. Sin embargo, Davivienda es una compañía que mantiene unos múltiplos ligeramente mejores a los de Bancolombia y especialmente a los de Grupo Aval. Grupo Aval parece tener múltiplos mucho más altos, y nos parece que es un banco muy bien manejado, tiene una administración muy sólida, y en ese sentido seguimos recomendando Davivienda. Claramente siempre está sonando el tema de una potencial emisión de acciones en Davivienda en Nueva York, debido a que este es un banco que ha coqueteado en años anteriores, y siempre pues es una posibilidad que ha estado en el tintero. Sin embargo, creemos que con las estimaciones que tenemos nosotros de crecimiento en la cartera en los próximos años, creeríamos que ese riesgo de una emisión de acciones debería estar acotado, básicamente porque el banco no va a invertir mucho en capital. Es decir, si el crecimiento de la cartera se reduce, lo que uno esperaría es que las presiones sobre la solvencia del banco también disminuyan, y en ese sentido no estamos tan preocupados por una emisión de acciones, sobre todo este año. Claramente, Davivienda, si uno ve el mix del portafolio de Davivienda, es más hacia consumo y hacia hipotecas. Esto pues en comparación, por ejemplo, con un Grupo Aval en Colombia, que es mucho más corporativo, y un Bancolombia, que también es mucho más corporativo. Sin embargo, cuando uno ve el crecimiento de la cartera de consumo de Davivienda en los últimos 5 años, ha estado por el orden del 11% versus un crecimiento de la industria del 17%. Entonces, eso también nos está mostrando que es un banco que es conservador a la hora de tomar riesgo, y por eso también creemos, es parte de nuestra historia sobre el management de Davivienda, es un management lo suficientemente fuerte como para tornarnos positivos a pesar de los riesgos que todavía estamos viendo en el sector. Como les comentaba, Cemex Latam Holdings es la otra compañía que tenemos en nuestro portafolio.
creemos que tiene un descuento atractivo versus su valor fundamental. De hecho, hicimos hace una semana, si lo tienen sus correos, les recomiendo leerlo, una actualización de nuestra valoración de Cemex Latam Holdings, donde explicamos cuáles son los drivers fundamentales de esta acción. Y básicamente nuestra oportunidad aquí es una oportunidad del sector de construcción, donde ya tenemos un pipeline de proyectos de infraestructura que acumulan una inversión estimada de unos 11 billones de dólares y además con compañías que tienen unos planes de expansión bastante fuertes, tales como son Cementos, Argos y CLH, en los cuales la capacidad productiva de estas dos compañías hacia el 2018, que será el momento más alto de las demandas de estas concesiones, acumulan unos aumentos en capacidad de más o menos un 20-25%. Esto es para el caso tanto de Cemargos como de CDH. Adicionalmente, es un play al final a lo que estamos esperando en la moneda. Creemos que en 3.200, 3.400 pesos por dólar, y obviamente haciendo la anotación que esto es en un caso en el que el precio del petróleo no se deteriore de una manera mucho más fuerte de lo que ya hemos observado. Consideramos que a 3.200, 3.400 pesos es una buena entrada para este tipo de acción. Recordemos que el tema con CLH es que su deuda está en dólares, pero todos sus flujos, o la mayoría de sus flujos de caja, están en pesos. Entonces, claramente hay un mismatch de divisas que genera que cuando haya depreciación, esta compañía sufra. Nosotros lo que creemos es entonces que en este caso esperamos estabilidad de la divisa en estos niveles, e incluso hacia final de año, bajo nuestra estimación de un Brent a $50 de salida, estaríamos esperando algo más de apreciación de la divisa hacia final de año, y con eso esta es una compañía que se debería beneficiar. Sin embargo, de corto plazo, recordemos que de nuevo que estas son recomendaciones un poco más corto plazo, es una compañía que nos parece interesante y creemos que la divisa pues debería soportarse en estos niveles. También tenemos la bolsa. Es una compañía más ilíquida, pero es una compañía que nos parece bastante interesante. Hicimos hace poco un ajuste en nuestra recomendación a comprar, luego de que se anunció una integración potencial entre la bolsa y el DCVAL, que es el custodio de valores en Colombia. Esta operación esperamos que sea cerrada satisfactoriamente en el 2016. Y esto pues esta es una transacción que cambia la historia completamente de la Bolsa de Valores de Colombia. Nosotros estimamos que con esta transacción, con esta consolidación, el EBITDA de la bolsa podría aumentar 88% este año, a más o menos unos 78.000 millones de pesos, basados pues en los resultados que teníamos en el momento. Y esta es una compañía que es una generadora de caja bastante buena, y es el tipo de compañías que nos gusta tener en esta coyuntura un poco incierta. Recordemos pues el problema que tenemos es que es una apuesta mucho más ilíquida que las otras que hemos mencionado hasta el momento. Y finalmente en nuestro portafolio tenemos la empresa Teléfonos de Bogotá. Es una apuesta a tres temas. Primero, creemos que la inversión que se hizo en la ETB bajo la administración de Catán era lo que se necesitaba hacer, y en ese sentido hemos visto que la estrategia ha mostrado progreso, aunque a una menor tasa de lo que originalmente estábamos esperando en algunos segmentos. Además, pues como saben, hay mucho ruido ahora en el mercado sobre una potencial o el análisis de una potencial búsqueda de un socio estratégico de una venta a la compañía. Básicamente, en declaraciones a la prensa, el nuevo CEO Castellanos pues ha dicho que básicamente el argumento es bastante contundente. La ETB o se vende o se busca una alianza para que sea sostenible. Y solamente por ley colombiana, ustedes saben que todo lo que se venda por debajo para una compañía estatal, si uno vende por debajo de una vez valor en libros, pues estaría bajo el riesgo de entrar en un detrimento patrimonial, y hoy la ETB pues está transando a 0.8 veces libros. Entonces ahí también hay un espacio de upside por un tema que no es fundamental, pero pues que es un tema de rumor que puede beneficiar a la acción.
Y finalmente, de acuerdo a nuestros estimados y teniendo pues en la cabeza todo lo que está sucediendo con Isagen, con la OPA de Brookfield, a los accionistas minoritarios, en el caso en que Isagen sea deslistada de la bolsa y salga del índice Colcap, de acuerdo a nuestros estimados, el siguiente candidato para entrar al índice sería la empresa de teléfonos de Bogotá. Y eso también debería implicar, por tema de flujos, un buen comportamiento para la ETB. Como les digo, estas son nuestras opciones de largo plazo, perdón, de corto plazo. En el largo plazo seguimos positivos en Semargos, en Canacol y en Corficolombiana. Corficolombiana se ha ganado 5 de las nuevas concesiones de 4G. Es una acción que nos parece interesante. De estas 5 concesiones, 3 concesiones en particular nos parece que son muy positivas en términos de generación de valor para el accionista, porque son concesiones viales que están en zonas que Corficolombiana conoce muy bien. Entonces, para darles un ejemplo, Corficolombiana lleva desde los 90 trabajando en Bogotá-Villavicencio. Se le puede adjudicar un tercio final en la vía de Bogotá-Villavicencio, más la vía que conecta Villavicencio con Yopal. Entonces, estas son vías que conoce muy bien cómo es la geología, cómo son los tráficos. En Villavicencio y Yopal es mucho más sencilla de construir porque no tiene los desafíos de ingeniería que tiene un Bogotá-Villavicencio. Lo mismo sucede con la vía de Río Oro Caña Gamarra, que es una extensión al contrato de Ruta del Sol 2, y también nos parece que es de fácil ejecución, no necesita un cierre financiero, ya está básicamente cerrado con el cierre que se hizo de Ruta del Sol y nos parece bastante interesante la opción en Corficolombiana. Y pues esto soportado con Promigas, que es un generador de caja impresionante y es una compañía bastante sólida. Canacol nos sigue gustando con una historia de crecimiento. Creemos que Canacol es una de las pocas historias de crecimiento que tenemos en este momento en Colombia, con un fuerte crecimiento en producción esperado para este año. Estamos esperando que la producción de petróleo equivalente, recordemos que es petróleo equivalente porque ya el mix de la producción ha migrado es hacia el gas, entonces nosotros hacemos un ajuste para encontrar cuánto sería el equivalente en petróleo del gas. Estamos hablando de que la producción podría pasar de prácticamente unos 10, 11 mil barriles equivalentes de petróleo el año pasado a unos 19.000 este año con la entrada de los proyectos de gas. En otras opciones de petróleo y gas seguimos bastante moderados en nuestro discurso. Mantenemos una subponderación estructurada en Pacífico y Rubiales, básicamente porque a estos precios del petróleo lo que se teme es simplemente por la sostenibilidad de la compañía, y en ese sentido pues digamos que nuestra recomendación de subponderar ha sido acertada. La llevamos desde hace más de un año, tenemos esta recomendación. Y en Ecopetrol sí estamos ligeramente más optimistas, aunque seguimos con una recomendación neutral a negativa. Los resultados desde el frente operacional del cuarto trimestre fueron buenos, y a pesar pues, de que no suena bien o que para el bolsillo de los accionistas no es bueno no recibir dividendos, desde el punto de vista de sostenibilidad de la compañía sí es un factor positivo que Ecopetrol haya propuesto no pagar dividendos este año, básicamente porque eso lo que permite es preservar caja en un ambiente de petróleo complicado, en donde no va a haber mucho flujo para seguir invirtiendo. Entonces ese es un tema que desde el punto de vista de gobierno corporativo nos parece positivo en Ecopetrol. Nos sorprendió el castigo del impairment que se hizo a las reservas. Básicamente ese impairment explica la pérdida neta que tuvimos en el trimestre. Nosotros habíamos estimado un impairment de más o menos unos 2 billones de pesos, pero el dato fue mucho más alto que eso, y fue lo que nos sorprendió en utilidad neta. Y finalmente, bueno, como les decía, Semargos, esas son nuestras 3 de largo plazo: Corficolombiana, Semargos y Canacol. Para hablar un poco de otras acciones que siempre hay que monitorear, Bancolombia pues ha tenido un rally bastante fuerte, pero un momento que creo que les estoy cambiando, perfecto.
Bancolombia ha tenido un fuerte inicio de año, pero es una compañía que todavía no estamos recomendando, básicamente porque con el inicio del año ya los múltiplos se ven bastante altos, por un lado, y por otro lado es un banco que enfrenta unos retos de eficiencia enormes, sobre todo relacionados a la consolidación de activos en, eh, en, eh, en Centroamérica. Estamos hablando del banismo en Panamá y del Banco Agromercantil en Guatemala, que se comienza a consolidar desde diciembre del año pasado. Como saben, pues el CEO, Carlos Raúl Yepes, renunció hace una semana. Fue un tema bastante sorpresivo. Nadie estaba esperando una renuncia del CEO, parecer por temas personales. Sabemos que el nuevo CEO es una persona que es Juan Carlos Mora, es una persona que lleva varios años trabajando en Bancolombia, 25 años para ser más exactos, y ha pasado por varios cargos ejecutivos dentro del banco, ha sido cabeza del equipo de banca de inversión, ha pasado por riesgos, ha pasado por tecnología, por transformación digital, por innovación. Entonces es una persona que conoce muy bien las operaciones del banco y en ese sentido no nos parece que sea un cambio malo. Al ser un banquero de profesión, de pronto el mandato que va a tener, esperemos que sea más enfocado hacia mejorar la eficiencia y mejorar la rentabilidad del banco. Recordemos que bajo la gestión Yepes, Bancolombia tuvo un fuerte crecimiento inorgánico a través de adquisiciones, pero los resultados desde el punto de vista de rentabilidad pues no fueron los mejores, y en ese sentido el mercado está esperando un cambio en ese tema. Aval es una compañía que fundamentalmente nos gusta mucho, pero está transando unos múltiplos bastante altos, entonces también preferimos estar fuera de Aval, y por eso es que en nuestras recomendaciones la única recomendación positiva que tenemos nosotros en el sector bancario, que es uno de los sectores en este momento más importantes dentro del mercado colombiano, están más hacia la vivienda, que es la compañía en la que vemos un buen management y unos múltiplos un poco menos, unos múltiplos un poco menos altos. Grupo Sura es una compañía que el año pasado tuvimos una recomendación optimista por muy buena parte del año, pero a partir del cuarto trimestre del año pasado hicimos una reducción en nuestra expectativa, hicimos una reducción en nuestra recomendación de compra a mantener, y básicamente el tema con Grupo Sura es que a pesar de que los negocios operacionales, el tema de Sura Asset Management y Suramericana, son negocios que nos parecen muy atractivos porque son apuestas a la demografía en la región latinoamericana, que parece bastante atractiva para el negocio pensional y de seguros. Las últimas jugadas, las últimas compras que ha hecho Grupo Sura todavía no nos terminan de cerrar. La compra del Royal and Soul Alliance es una compra a múltiplos ligeramente altos en dos mercados complicados y que Sura no conoce bien, como son el mercado argentino y el mercado brasilero, y las compras de las participaciones de coinversionistas en Sura Asset Management. Los coinversionistas pues fueron JP Morgan y General Atlantic. La verdad es que se han hecho múltiplos que nos parecen bastante altos y están, a nuestro modo de ver, sobreestimando el valor de Sura Asset Management en detrimento de los accionistas minoritarios del grupo suramericano. Entonces, en ese contexto, estamos un poco alejados de Grupo Sura también. En el tema de servicios públicos, simplemente recordarles que Celsia tuvo unos resultados bastante malos en el cuarto trimestre del año. El fenómeno del niño le sigue jugando en contra, y con el daño que hubo en la turbina en Flores 4, pues no vemos cómo vaya a haber como un turnaround de los resultados, por lo menos en el corto y mediano plazo. Y finalmente les quería, antes de iniciar con preguntas y respuestas, les quería mencionar que también la semana pasada sacamos el reporte de participantes de mercado, en donde básicamente hacemos un resumen de quiénes fueron los compradores y los vendedores netos en el mercado accionario, y vimos una fuerte compra en fondos de pensiones, que fue neteada con una salida de
de los inversionistas extranjeros. Este pues es una tendencia que hemos observado ya por lo corrido del año. Los fondos de pensiones, creemos nosotros, lo que están haciendo es tomar utilidad de las inversiones que tienen en el exterior, básicamente sí, por divisa, y volver a invertir en Colombia, y es un riesgo a nuestra opinión de un respiro en el mercado accionario a la baja luego de la fuerte subida que hemos observado desde noviembre. Les recomiendo también, si pueden, revisar ese reporte. Tiene como un tema bastante interesante, es que tiene los flujos de cada uno de los actores del mercado por nombre. Entonces, por ejemplo, se van a dar cuenta que los extranjeros, aunque fueron bastante vendedores el mes pasado, terminaron con posiciones netas de compra importantes en acciones como Nutresa y Aval, y una venta muy fuerte en Semargos, y esa venta muy fuerte en Semargos pues fue comprada por los fondos de pensiones, que tuvieron una compra muy fuerte en la acción de Semargos. Curioso, hemos visto una compra de unos 4.7 millones de dólares en el Éxito. Nos parece curioso esa compra en los fondos de pensiones, porque lo que habíamos hablado es que ellos se habían salido, o habían estado saliendo de las acciones del Éxito luego de la compra de los activos en Brasil. El Éxito, simplemente les recordamos que no es una acción que estemos en este momento recomendando, simplemente por temas de gobierno corporativo, y porque los resultados del pavo de azúcar en Brasil, la verdad es que no fueron buenos, y en ese sentido preferimos mantenernos alejados del Éxito, a pesar pues de que es una de esas acciones que ha tenido un muy buen repunte desde comienzo de año. Básicamente nuestro resumen para hoy. Muchas gracias. Ya voy a comenzar la sesión de preguntas. Denme un segundo, organizo las que tengo acá. Acá una pregunta es: buenos días, ¿dónde se consiguen estos reportes? Se pueden descargar de la web, y creo que es una pregunta relacionada que dice: ¿dónde encuentro el reporte que menciona? Nosotros, como nuestro departamento de investigaciones económicas, tiene un nuevo portal de research que se llama creditcorpcapitalresearch.com. Este portal de research requiere de un login y un usuario. Mi recomendación es que le escriban al comercial o a la mesa de e-trading, dependiendo de cómo sea el caso, para que les faciliten el acceso, y en esta que es nuestra nueva página de internet de investigaciones podrán descargar todos los reportes, y adicionalmente pues intentemos diseñarlo de una forma bastante fácil de navegar. Entonces pueden buscarlos por tema e incluso por analista. Y con eso pues lo que esperamos, por industria también, lo que esperamos es que eso facilite la vida a la hora de encontrar los reportes que publicamos constantemente. Sobre Avianca, hicimos hace relativamente poco una actualización de nuestra recomendación de Avianca, y en esta actualización aumentamos ligeramente nuestro precio objetivo a 2.300 pesos. Esto implica un retorno total que estar todavía en los 2 dígitos. Sin embargo, dejamos la recomendación de mantener. Es un sector que seguimos considerando que es bastante complejo. Las acciones, la verdad es que desde nuestra anterior actualización en el 22 de octubre han tenido un muy buen comportamiento relativo al índice. Avianca ha subido desde octubre un 17%, el índice un 3.7%, pero seguimos considerando que hay muchos temas macro que no deberían ser como muy buenos para Avianca. Uno de ellos es simplemente por demanda de viajes. Estamos esperando que el PIB de la economía
crezca el PIB de Colombia, perdón, crezca este año 2.3%. Y para el tema de Latinoamérica, el consenso espera es una contracción económica del 0.8%, liderada claramente por Brasil. La depreciación de la divisa en Latinoamérica también es negativa por Avianca. Recordemos que muchos de los pasajes están, el precio de los tiquetes al final depende mucho del dólar, y en ese sentido la depreciación es complicada porque puede disminuir aún más la demanda por vuelos. Y esto pues al final lo hemos neteado por una muy baja valoración, que eso sí lo seguimos viendo. En este momento pues la acción está transando a 0.5 veces book value, a 10.7 veces utilidad, 7.8 veces EV/EBITDA. Esto implica un descuento más o menos de un 9% versus los pares en Latinoamérica. Y también por un plan de optimización que nos parece positivo y que va a ser gradual. Y este plan de optimización va a permitir dos cosas. Primero, una mejora gradual en los márgenes de la compañía, y segundo, un desapalancamiento gradual también, donde estamos esperando que la deuda sobre EBITDA, que hoy está por los lados de 7.4 veces, cierre 2017, 2018 en un nivel de más o menos 4.5, 5.5, de acuerdo a los targets de la compañía, y de acuerdo a nuestro análisis más hacia un 5.7 hacia el 2018. Entonces tenemos esta combinación de un ambiente macro que todavía no ayuda a Avianca, pero por otro lado unos múltiplos y una estrategia de optimización que nos parece positiva. Hay una pregunta muy buena, que es: Corficolombiana tiene en su balance de posiciones en derivados. Es un poco difícil evaluar el riesgo de esto. ¿Nos pueden hablar un poco de eso, por favor? Totalmente al punto. Es muy difícil saber cuál es el riesgo de la posición en derivados, porque muchos de estos derivados están por fuera del balance. Entonces no hay una forma fácil de ver cuál es el riesgo a los que está sujeto Corficolombiana por ese lado. Sin embargo, también me parece válido recordarles un poco cuáles son las principales fuentes de valor de Corficolombiana. Y si bien la tesorería de Corficolombiana es importante, y en ese sentido ahí pues la corporación es una línea de negocio donde hace dinero la corporación, el principal driver de valor son las inversiones de capital. Y en esas inversiones de capital nosotros lo que tenemos considerado es que más o menos el 40% del valor de Corficolombiana está en el sector de transporte de gas y pues energía eléctrica a través de Promigas y otras inversiones en gas, y por el lado de infraestructura. Entonces, en ese contexto, si bien ahí hay un riesgo y es un tema para monitorear, afortunadamente, como ustedes saben, la contabilidad ha cambiado y ya hay un poco más de disclosure, pero claramente uno quisiera tener un poco más sobre el tema de derivados. Seguimos optimistas en Corficolombiana por lo que consideramos es el core del negocio, y el core del negocio es las inversiones en capital. Recordemos cuál es la estrategia de Corficolombiana en tesorería. La estrategia de tesorería, banca de inversión y banca privada de Corficolombiana es que con los resultados de estas tres líneas de negocio, Corficolombiana debe pagarle básicamente los sueldos al personal de Corficolombiana, de las oficinas corporativas de Corficolombiana, y es la manera que tiene el grupo aval de que Corficolombiana sea una holding activa, es decir, una holding que entrega más dividendo, o por lo menos le puede hacer un pass-through de los dividendos que recibe de sus subsidiarias a sus accionistas, porque no hay que pagar OPEX de personal, porque ya se paga con las otras líneas de negocio. Los precios objetivos de las 5 recomendaciones. Tenemos, un momento, CLH tenemos 13.500,
ETB tenemos 630 pesos por acción. En la bolsa tenemos 21.3 pesos por acción. En Davivienda tenemos 26.900. En Semargos tenemos 11.500 pesos por acción. Esas son las recomendaciones. Corficolombiana tenemos, para hablar de los de largo plazo, Corficolombiana tenemos un precio objetivo de 43.000 pesos y Canacol tenemos un precio objetivo creo que de 7.500, pero un segundo porque hicimos una reducción reciente, creo que ese precio cambió. Tenemos un precio objetivo de 7.500 todavía sí. En pesos, 3.2 dólares canadienses. Entonces repetir la página para que les comente a los comerciales. La página de research es www.creditcorpcapitalresearch.com y ahí cuando tengan el acceso que se lo pueden solicitar a la mesa de trading, pueden tener todos los reportes que tenemos. Según su información, los fondos de pensiones no invirtieron en acciones petroleras, ustedes las recomiendan a largo plazo. Bueno, aquí hay un tema, hay una pregunta sobre el sector, sobre que nosotros estamos recomendando a largo plazo inversiones en acciones petroleras. Completamente falso. Nosotros no estamos recomendando en largo plazo inversiones petroleras. De hecho, no estamos recomendando ni Ecopetrol ni Pacific Rubiales. La única acción que estamos recomendando es Canacol. Y recomendamos Canacol porque a diferencia de Pacific Rubiales y de Ecopetrol, es una acción que no tiene una exposición tan fuerte a petróleo. Está en este momento más expuesta al ciclo del gas y a los precios del gas en Colombia que al ciclo del petróleo. Y ese cambio en el mix del negocio y ese aumento en producción de gas es lo que nos hace ser optimistas en Canacol, y por eso es la única opción que la verdad además nos gustaba, ¿no? Porque ya hicimos una reducción también del precio objetivo de Canacol después del 38% que aumentó desde la última vez que hicimos la actualización. Hicimos una actualización de nuestra recomendación a mantener. ¿Por qué la ETB sigue recomendada si sus resultados no fueron buenos? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, sí, los resultados sorprendieron a la baja. Y simplemente recordar por qué seguimos recomendando la ETB. Primero, los resultados no fueron buenos por un tema que fue no recurrente en parte, que afectó la utilidad neta del último trimestre. Pero sí vemos con buenos ojos el tema comercial que ha hecho la ETB en términos de nuevos clientes en los negocios en los que está participando. El problema claramente que tiene la ETB es que está en un negocio o en una industria que es muy competida, donde está Claro, está DirecTV, y en ese sentido pues es difícil competir en ese mercado, pero las inversiones que hizo la ETB en el proyecto de transformación que hizo Saúl Catán, a nuestro modo de ver eran necesarias. Si no se hubieran hecho esas inversiones, muy posiblemente ETB pues, no hubiera sido sostenible, y en ese momento lo que permite que ETB sea sostenible son esas inversiones. Claramente, estas son unas inversiones que implican unos montos, valga la redundancia, de inversión bastante altos, pero en los cuales los resultados pues, van a demorar un poco más en observarse de una manera muy fuerte. Eso por un lado, por el lado fundamental, hablando de los resultados. Y en segundo lugar tenemos dos temas más de mercado. Primero, un tema que nos parece que puede ser positivo es el rumor de una posible venta a la compañía, básicamente porque en Colombia, como les comentaba, no se pueden vender las compañías del Estado a menos de valor en libros, y hoy la ETB está transando a 0.8 veces valor en libros. Entonces por ahí podría haber
por el rumor podría haber una tendencia positiva en precio. Y por otro lado, como saben, ayer salió el tema de la OPA de Isagen. Si Isagen es deslistada o pierde mucha liquidez, mucho float en el mercado y lo que origina esto es que salga el índice Colcap, lo cierto es que si uno ve nuestros análisis de volúmenes, la siguiente candidata para entrar al Colcap sería la ETB. Entonces, por eso también estamos recomendando, porque si eso llega a suceder, pues creemos que ahí puede haber un flujo por ETF bastante interesante. Esta es una pregunta también muy buena. Si el objetivo en Canacol es 7.500, ¿quiere decir que está sobrevalorada? Sí y no. Digamos que sí versus nuestro precio objetivo no, porque nuestro precio objetivo desafortunadamente aún no incorpora los resultados de Oboe. Y ese pues es un tema que tenemos que incorporar todavía. Estamos esperando tener más información para poder incorporarlo. Entonces, hoy, como están los precios hoy, pareciera estar subvalorada, pero no es una recomendación de venta porque reconocemos que hay una pata, por decirlo así, del valor que no hemos incluido en el modelo. Entonces, en ese sentido, el valor fundamental de Canacol podría ser mucho más alto que 7.500 que tenemos nosotros. ¿Cómo ven Nutresa a corto plazo? Fundamentalmente es una compañía bastante estable. Los resultados estuvieron bastante en línea con lo que estamos esperando, los resultados del cuarto trimestre del año. De pronto nos sorprendió ligeramente a la baja el crecimiento real de los productos, pero teniendo en cuenta las presiones por depreciación, la verdad es que el margen, aunque se ha reducido, estuvo bastante en línea con lo que habíamos esperado. La verdad es una compañía muy estable, no estamos esperando ninguna sorpresa grande en Nutresa en los próximos meses. Claramente hubo pues el ruido de adquisición de Burger King y otros negocios, pero pues fueron ruidos que fueron desmentidos y que al final se fue el comprador. Entonces en este momento no tenemos ningún catalizador evidente para las acciones de Nutresa y la verdad pues no estamos esperando mayor cosa en el corto plazo. Por el lado fundamental. Hay un par de preguntas sobre el fabricato, ahí sí nos tenemos que disculpar, pero esto es una acción que no tenemos cobertura. Es una acción que no transa mucho y que no está en este momento en el índice del Colcap y por esa razón pues no tenemos cobertura de fabricato. Un momento. Un momento que estoy revisando si hay más preguntas, por favor. Hay una pregunta, Canacol, ¿por qué se recomienda Canacol si no hay fundamentales positivos respecto al precio del crudo? Creo que ya lo habíamos tocado y es que como nuestra recomendación está más enfocada que Canacol depende más del gas que del crudo. Y sobre los fundamentales del crudo sí tenemos que decir que aunque el fundamental por el lado de la demanda sigue bastante débil, sobre todo por la desaceleración en China, por el lado de la oferta ya estamos comenzando a ver algo de cambios que podrían implicar un soporte mayor al precio. Por eso es que nosotros seguimos manteniendo una recomendación de precio promedio del Brent de $40 para este año y muy seguramente hacia final de año cerrando por el lado de $50. La verdad nosotros estamos muy en línea con lo que está
básicamente estamos usando el consenso del mercado en el tema de petróleo. Y con estos supuestos y esperando que los niveles de 50 se mantengan más también hacia el 2017, consideramos que las presiones a la divisa deberían ser hacia una apreciación de la divisa hacia final de año. Por eso es que nuestro equipo macro mantiene una tasa de cierre del dólar, del peso dólar entre 2.800 y 2.900 con un promedio bastante alto, con un promedio de divisa de 3.150. En Colombia el Banrep está subiendo tasas para controlar la inflación, confianza del consumidor parece no estar bien teniendo en cuenta esto. ¿Qué puede pasar con Davivienda? Es también una muy buena pregunta. Como les decía, Davivienda tiene una participación más alta en la cartera de consumo y es muy fuerte en tarjetas de crédito. Sin embargo, me parece que va muy al tema entender dos tendencias recientes de la cartera de consumo, una en la vivienda y una en el sector. En el sector primero es, si uno ve el crecimiento de la cartera en los últimos 10 años, es un crecimiento que ha estado enfocado en una línea menos riesgosa que es la línea de nómina. Y a pesar de que el desempleo fue bastante alto en enero, o fue mucho más alto de lo que estamos esperando, esta es una línea que aún si hay aumentos de desempleo, debería estar soportada porque básicamente cuando uno lo sacan de una compañía, el paquete de indemnización por lo general va senior a pagar el crédito de libranza. De hecho, la última vez que tuvimos un aumento fuerte en desempleo, que fue entre el 2007 y 2009, la cartera vencida a 30 días en tarjetas de crédito llegó a un 10% y en nómina solo llegó a un 2.6%. Entonces, digamos que este es un segmento de negocio que parece ser bastante más, con un riesgo bastante más controlado que el tema de tarjetas de crédito, que la verdad ha estado estable, y que otras líneas revolventes que han perdido participación dentro del total de la cartera de consumo. Y por el lado de la vivienda, que creo que lo toqué en algún momento, es también importante tener en cuenta que en los últimos 5 años la vivienda ha crecido a una tasa menor que el sector en el segmento de consumo, y esto lo que implica al final es que la vivienda ha sacrificado participación de mercado en el segmento de consumo, pero eso también le permite estar mejor preparada para enfrentar un ambiente macro adverso. Dicho esto, nosotros sí tenemos un fuerte aumento en el gasto en provisión como provisión de la cartera para este año en Colombia. El año pasado nosotros tenemos estimado que la vivienda pudo haber cerrado con un gasto en provisiones sobre la cartera de 2.3%. Para este año tendríamos un 2.7% y la verdad pues con esto la rentabilidad patrimonial de la vivienda estaría muy estable e incluso tendría posibilidad de bajar este año versus lo que vimos el año pasado. Dice, la acción de Canacol ha estado muy volátil o especulativa en relación a la variación del petróleo y el crudo. Comprarla para largo plazo puede representar exponerse a variación de 10 o más por ciento de correcciones. ¿Es recomendable su compra a largo plazo? Es una pregunta muy válida y simplemente creo que lo hemos mencionado en ocasiones anteriores en estos seminarios, pero es entender un poco cuál es el perfil de riesgo de una acción petrolera. Una acción petrolera normalmente es lo que nosotros en el mundo del equity llamamos una acción de beta alto, es una acción que tiende a ser mucho más volátil que el resto del sector y es una acción que recomendamos para gente con un perfil de riesgo alto. Si el apetito por riesgo no es tan alto, recomendamos a personas que no tengan ese perfil otras acciones que pueden ser menos volátiles y que pueden ser menos interesantes. Y pues ustedes saben que entre más volátil o entre más riesgo tenga un activo, por lo general tiene mayor retorno. Entonces, cuando colocamos nuestra recomendación de compra en Canacol, en octubre estamos viendo eso, estamos viendo un muy buen perfil de riesgo-retorno donde estamos esperando un upside bastante bueno en Canacol con una volatilidad que es alta pero que nos permitía tomar la decisión de comprar la acción. Yo les diría que hoy con el repunte de Canacol estaríamos un poco más neutrales. De hecho, por eso la semana pasada nuestro analista de petróleo, Sebastián Gallego, hizo una reducción en la recomendación de Canacol de compra a mantener. Eso refleja en parte eso que se está diciendo en ese comentario
y es que es una acción volátil y en la cual uno requiere un alto retorno potencial para volverse más constructivo. Finalmente, por temas de tiempo, el precio objetivo de Corficolombiana no se ha dado más a una parmenizado lateral. ¿Qué expectativas quedan para quienes seguimos recomendando esta acción? Corficolombiana es una acción bastante estable, no es una acción que tenga mucha volatilidad y de hecho fue una de las acciones que más dio el año pasado precisamente por eso. El año pasado, como saben, el mercado tuvo una fuerte caída y Corficolombiana fue una acción bastante defensiva, fue una acción que no tuvo una reducción muy importante, básicamente estuvo quieta en todo el año pasado. Yo les diría que desde el punto de vista fundamental es una acción que nos sigue gustando y donde todavía tenemos un potencial de upside versus nuestro precio objetivo de 43.000 pesos, pero claramente en momentos como este inicio de año, en el que las acciones que tienen un poco más de beta, que son un poco más volátiles, tienen un repunte tan fuerte, caso de los bancos en lo que va de año, en caso de Canacol, por ejemplo, pues es una acción que tiende a rezagarse cuando las cosas van bien en el mercado en general. Básicamente lo que sucede con Corficolombiana, que sucede también con muchas acciones que son más defensivas, tales también como los servicios públicos son un buen ejemplo de eso, es que cuando el mercado en general sube, estas acciones tienden a subir menos que el mercado en general, y cuando el mercado en general baja, tienden a bajar menos, incluso a mantenerse estables versus el mercado en general. Es decir, que por temas de diversificación de riesgos, pues es una acción que sigue también siendo bastante interesante. Un segundo, todavía tenemos unos 5 minutos, voy a ver si hay más preguntas. Finalmente, ¿cómo determinan el precio objetivo de las acciones? Hay varias metodologías para llegar a los precios objetivos de las acciones. Por lo general nosotros lo que usamos es un modelo de valoración por flujo de caja descontado para las acciones del sector real. Entonces básicamente para el tema, no sé, para un Semargos encontramos cuál es el flujo de caja libre de la compañía y descontamos ese flujo de caja libre a una tasa de descuento que se llama el costo ponderado del capital. Y con eso encontramos más o menos cuánto es el valor fundamental de Semargos y a ese valor fundamental le hacemos ajustes teniendo en cuenta color de mercado para llegar a nuestro precio objetivo. En algunas compañías tal como la ETB hay una clara distinción entre el precio objetivo y el valor fundamental porque de acuerdo a nuestro análisis el valor fundamental es mucho más alto que el precio objetivo, pero hacemos ajustes por liquidez o porque consideramos que la estrategia es difícil de implementar para llegar a nuestro precio objetivo. En el sector bancario utilizamos otro método que es un método de dividendo descontado o un método equivalente que es el método de ingreso residual. Y básicamente es diferente porque en un banco no hay un flujo de caja libre identificable, es mucho más difícil saber qué es flujo de caja, es decir, qué es operacional y qué es inversión y qué es financiero en los flujos de caja, porque al final, a diferencia de una compañía del sector real donde la deuda es para invertir, por lo general en un banco, pues una deuda que son los depósitos, eso viene a ser es capital de trabajo y pues es muy difícil diferenciar qué es capital de trabajo y qué es flujo de caja de financiamiento. Y en otras compañías tales como la empresa Energía Bogotá, Corficolombiana, Grupo Sura, Grupo Argos, usamos otro método que es una suma de partes y al final la suma de partes es simplemente valoramos las partes y agrupamos esas partes para encontrar el valor del conglomerado de la holding. Entonces, para el caso de Suramericana, tenemos una valoración de Bancolombia, Sura Asset Management Suramericana, para llegar al valor de Grupo Sura y pues incluimos las otras inversiones a precios de mercado para no generar una referencia circular ahí que no queremos tener. Básicamente, en general, los métodos que utilizamos para valorar nuestras acciones.
Creo que con eso ya terminamos el webinar. Por favor, si tienen preguntas, si quedaron preguntas pendientes, perdón que había una lista muy larga y de pronto no pude cubrir todas, por favor háganlas llegar a la mesa de trading y también recomendarles lo de la página, ¿no? Que traten de buscar el acceso a la página de Research a través de los comerciales. Muchas gracias.